Muy buenas, bienvenidos al directo de la Sociedad Española de Cardiología titulado Aplicación práctica de las recomendaciones de manejo de fármacos antitrombóticos durante la pandemia por COVID-19. Soy José Luis Ferreiro, cardiólogo intervencionista del Hospital de Belviche y además coordinador del Grupo de Trabajo de Trombosis de la Sociedad Española de Cardiología. Y antes de empezar con el directo, quiero recordar que se ha podido realizar gracias a la colaboración de Boehringer Ingelheim y que esta actividad está acreditada por el Comité de Acreditación de la SEC con un crédito y medio. Cuando acabe el directo, se podrá acceder al formulario de acreditación a través del botón que se encuentra en esta misma página donde están viendo el directo, bajo el reproductor. El formulario permanecerá abierto hasta las 12 de esta noche. Además, como pretendemos que sea una cosa muy práctica, pues nos gustaría mucho poder interaccionar con la audiencia. Entonces, podéis enviarnos vuestras preguntas de las siguientes maneras. La primera, a través del formulario que hay habilitado en esta misma página de transmisión del directo, y la segunda sería a través de Twitter, utilizando el hashtag antitrombóticos COVID-19. Una vez el directo acabe, el vídeo de la sesión quedará colgado en esta misma página web para que se pueda consultar posteriormente. Y bueno, antes de dar paso a las charlas, quiero decir que voy a estar magníficamente acompañado hoy por los doctores Francisco Marín, Vanessa Roldán y David Vivas. Los tres, bueno, además de amigos y excelentes profesionales, pues pertenecen al grupo de trombosis y el motivo principal de realizar este directo es un poco aclarar las dudas que han podido surgir a raíz de la publicación del documento de posicionamiento que realizó el grupo de trabajo de trombosis, precisamente sobre cómo realizar el tratamiento antitrombótico durante esta pandemia. El motivo de realizar el documento fue que creímos que había una necesidad por el incremento brutal de fenómenos tromboembólicos y trombóticos que había durante esta pandemia y que había pues bastante despiste con cómo manejar pues el tratamiento antiagregante y anticoagulante durante la misma, tanto en pacientes ingresados como en pacientes de manera ambulatoria. Pues se hizo este documento que fue coordinado magníficamente por David Vivas y por Paco Marín y bueno, yo creo que ha sido resultado de mucha utilidad, ha tenido bastante repercusión y hoy estamos aquí para desgranarlo un poquito más y para contestar a las dudas que puedan surgir al respecto. Así que, si os parece, vamos a empezar ya con las presentaciones y lo que haremos será que no haremos preguntas al acabar cada una, sino que lo haremos al final de todo. Cuando una vez que se hagan las tres ponencias, ahí empezaremos a hacer un bombardeo de preguntas. Me gustaría comentar también que algo que me ha parecido increíble, pero es que antes de empezar el directo ya teníamos colgadas 10 preguntas que había planteado la audiencia, con lo cual no me cabe ninguna duda de que esto realmente ha despertado el interés de los profesionales y vamos a ver si podemos responder esas preguntas de manera satisfactoria. Así que sin más dilación voy a proceder a presentar al doctor Francisco Marín Ortuño, todos lo conocéis, del Hospital Universitario Virgen de la Rixaca de Murcia y su ponencia se titula Tratamiento anticoagulante en los pacientes ingresados. Paco, adelante cuando quieras. En primer lugar, pues agradecer la invitación a participar. Ha sido un placer trabajar con David y con el resto de miembros del grupo de trombosis en este documento. Y lo primero que querría sería pues mostrar mis condolencias por por la cantidad de pacientes afectados por el coronavirus y sobre todo por los profesionales sanitarios que hemos perdido en toda esta epidemia. Estos son mis potenciales conflictos de intereses, ninguno en particular con la presentación. Y yo creo que todos tenemos claro cómo esta epidemia pues participa en un primer lugar pues una afectación viral en el que el paciente puede tener inicialmente una situación de cuadro pseudogripal y cómo posteriormente puede en un porcentaje de pacientes desarrollar una disnea, una afectación neumónica y que conforme va aumentando la evolución de la enfermedad, aumenta la situación proinflamatoria a una fase hiperinflamatoria que al final es la que lleva a este cuadro séptico y este cuadro de afectación del estado general y que puede comprometer la vida de nuestros pacientes. El tema del desarrollo de complicaciones trombóticas en pacientes
con enfermedad aguda médica no es un problema de ahora, es un problema que ya se conoce hace tiempo. En procesos infecciosos, como puede ser una neumonía, pues sabemos que tienen un riesgo aumentado de enfermedad tromboembólica. El tratamiento anticoagulante a dosis profilácticas con heparinas de bajo peso molecular sabemos que reducen el riesgo de enfermedad tromboembólica, y las diferentes guías de práctica clínica pues han dado unas recomendaciones sobre su uso. Es importante que estratifiquemos a nuestros pacientes. Hay diferentes escalas de riesgo, como puede ser la PADUA, que es la más conocida, en la que pues pronosticaremos cuál es el riesgo de enfermedad tromboembólica de nuestros pacientes y cuáles son los que tienen indicación del tratamiento anticoagulante. Con lo cual, yo lo que tenemos que tener claro es que todos nuestros pacientes que tengamos afectados con COVID-19 debemos realizar una estratificación del riesgo de enfermedad tromboembólica. En las últimas semanas, cada vez conocemos más cuál es la fisiopatología de la infección por coronavirus. Por una parte, pues hay una afectación endotelial, hay una afectación con un daño y se produce un fenómeno inflamatorio con una activación de la coagulación, una activación una actividad plaquetaria, y al final produce una formación de trombo, tanto por activación de la trombina como por activación plaquetaria. Esto a nivel del alveolo, pues podemos ver cuál es la parte del alveolo sano y cómo una afectación del virus a nivel pulmonar pues produce un daño a nivel alveolar y una formación de microtrombos secundarios a activación de la coagulación y muy relacionada con la afectación inflamatoria. Y todo esto lleva a lo que es la hipótesis de la inmunotrombosis. Por tanto, tenemos un paciente, muchas veces de ellos con una afectación con comorbilidades de base, como puede ser una insuficiencia respiratoria, una patología respiratoria, insuficiencia renal, patología cardíaca, que llevan una activación del sistema hemostático, una linfopenia y una situación proinflamatoria que puede condicionar estas anormalidades hemostáticas con formación de trombo, el desarrollo de una coagulopatía intravascular, daño miocárdico, y que de ahí pues el que encontremos elevación del dímero D u otros marcadores. Y todo eso lleva a la enfermedad tromboembólica venosa, incluso daño miocárdico o datos de coagulación intravascular diseminada. De una forma frecuente se encuentra una elevación del dímero D, y esto es un problema porque según las guías europeas de enfermedad tromboembólica, de tromboembolismo pulmonar, pues nos servía para hacer una discriminación de qué pacientes podían tener una enfermedad tromboembólica. Pues, por tanto, esa elevación que encontramos en muchos pacientes pues nos va a hacer que no tengamos esa herramienta de despistaje de la embolia pulmonar. Sin embargo, pues debemos tener un alto índice de sospecha de esta enfermedad tromboembólica en el caso de que tengamos pacientes con síntomas típicos de trombosis venosa profunda, hiposemia desproporcionada a la situación respiratoria que tenga el paciente, o de forma muy importante la disfunción ventricular derecha de una causa no explicada. En el contexto de COVID-19 hay un reto diagnóstico de la enfermedad tromboembólica venosa, dado que los estudios de imagen no se pueden utilizar de una forma rutinaria. Sabemos que hay una restricción a la hora de utilizar tanto ecodoppler como una angiotac por el tema de reducir el riesgo de transmisión a nuestros compañeros de rayos. Pero en ocasiones el paciente con distrés respiratorio, el que tengamos una dificultad en el diagnóstico porque tenemos una importante afectación parenquimatosa. En ocasiones tenemos al paciente en ventilación en prono, hay una inestabilidad hemodinámica, con lo cual tenemos que tener esta alta sospecha clínica. Y luego, por tanto, en ocasiones el realizar un ecodoppler de miembros inferiores en un paciente en prono, pues no es sencillo. Por tanto, lo que tenemos que destacar es que cuando tengamos datos de un paciente con sospecha de disfunción de ventrículo derecho,
pues tenemos que aumentar ese despistaje de embolia de pulmón. Los datos que tenemos de que en este tipo de pacientes tienen el componente trombótico es muy importante, pues por ejemplo este artículo reciente de una serie de necropsias del norte de Italia, en ella se encontró que 33 de los 38 pacientes tenían trombos ricos en plaquetas en los vasos arteriales de pequeño tamaño. En este panel que vemos aquí, vemos como las diferentes fases del daño pulmonar de los pacientes con COVID. En la imagen A vemos una fase sudativa con membrana hialina. En la fase B tenemos realmente organización de microtrombos en los vasos y cómo obstruyen estos vasos de pequeño tamaño. En la imagen C tenemos megacariocitos en los capilares alveolares, como se ve con las flechas. En la imagen D ya tenemos una fase proliferativa temprana. En la fase E, fase intermedia con organización ya de la fibrosis. Y la última fase, en el panel F, pues encontramos una fase proliferativa con importante afectación intersticial. Tenemos que tener en cuenta que los datos que tenemos de la afectación trombótica suelen ser datos muchos de ellos de un único centro, pocos pacientes, tenemos una gran cantidad de información, pero una información pues de una calidad moderada. Y lo que vemos en este artículo, por ejemplo, publicado en el Journal of Thrombosis and Hemostasis, pues se vio que en una serie de 198 pacientes pues vimos un diagnóstico de tromboembolismo venoso pues en el 20% de ellos. En la mitad del tiempo de reclutamiento, los pacientes no llevaban tratamiento anticoagulante profiláctico. Y podemos ver que la afectación fue en bastantes territorios y el porcentaje de pacientes sintomáticos fue un porcentaje moderado dentro de ellos. Por tanto, la información que tenemos hasta ahora es que el riesgo observado de enfermedad tromboembólica en el COVID-19 es alto, particularmente en pacientes que estén pues, más críticos, en unidades de cuidados intensivos, y que debemos tener un alto nivel de sospecha clínica para el diagnóstico de enfermedad tromboembólica, tanto a nivel periférico como embolismo pulmonar. Y que esta es la línea de trabajo que tenemos que tener ahora, porque son pacientes que realmente modifican el pronóstico de ellos. Todos tenemos claro que hay una patología de la coagulación relacionada con la sepsis, que en algunos casos llega a producir una coagulación intravascular diseminada, pero en las últimas semanas se plantea si realmente hay una coagulopatía asociada al COVID-19 que sea de una forma independiente o que sea de una forma diferente de la coagulación intravascular diseminada. Los datos que tenemos hasta ahora es que hay que no cumple exactamente los criterios de coagulación intravascular diseminada, ya que donde las alteraciones de formación del trombo, pues normalmente la coagulación intravascular diseminada condiciona un alto riesgo de sangrado. Esto no es así en los pacientes afectados con COVID-19. Probablemente el incremento de los sustratos protrombóticos pueden verse balanceados por un incremento de la formación de trombina y un aumento de la fibrinolisis. Sin embargo, bueno, pues todos estos datos tenemos que tomarlos por cautela porque no tenemos resultados funcionales consistentes. Parece que sí que hay un estado protrombótico, pero sin un incremento asociado del riesgo hemorrágico. Las diferentes sociedades científicas, los diferentes documentos de consenso de expertos, pues plantean, o han ido planteando, como vamos a ver ahora, diferentes recomendaciones del tratamiento antitrombótico. Por ejemplo, este artículo reciente de Trombosis and Hemostasis, pues los autores prestigiosos italianos, pues plantea que en pacientes con síntomas moderados, sin neumonía, pues no habría que dar tratamiento antitrombótico, y cuando tengan neumonía, pues solamente en los pacientes con afectación severa, y sobre todo si tienen elevación del dímero de elevado, son los que deberían llevar al tratamiento antitrombótico. Y aquí incluso plantean que se pueda utilizar incluso aspirina y no solo heparina de bajo peso molecular. Y los pacientes con afectación moderada y con una discreta elevación del dímero D probablemente no estaría indicado. Yo creo que esto era un planteamiento inicial, pero que, como veréis en los siguientes documentos de consenso, cada vez se tiene un interés en un tratamiento más activo anticoagulante.
En este artículo, muy recientemente publicado en PLAT, pues va en esa línea, en el sentido de que en pacientes en planta, pues se tendría que dar un tratamiento con heparina a dosis profiláctica, pero en pacientes en el que ya tengan una afectación mucho más importante, tanto de cuidados intensivos como que tengan datos de distrés respiratorio, hay que aumentar la dosis de heparina bajo peso molecular, y ya en pacientes con alta sospecha o confirmada la enfermedad tromboembólica y el embolismo pulmonar, pues se debe dar dosis anticoagulantes. El documento que ha sacado el grupo de trombosis, que está recientemente disponible en la Sociedad Española, en la revista de la Sociedad Española de Cardiología, lo que planteamos es que se debe utilizar dosis profilácticas de heparina bajo peso molecular en todos los pacientes que precisen ingreso hospitalario, que solamente debemos excluir a aquellos pacientes que tengan una contraindicación, como puede ser una hemorragia activa o que tengan una plaquetopenia muy marcada, y que deberíamos hacer un ajuste de la dosis de heparina de bajo peso molecular, pues dependiendo las cifras de dímero D y sobre todo aquellos que tengan, dependiendo de los criterios de gravedad. Información disponible, pues en estudios derivados del SARS, en lo que se vio que el tratamiento inicial con heparina de bajo peso molecular producía una reducción de la mortalidad, una reducción muy marcada, y que lograba condicionar una mejoría en los parámetros de ventilación. Y además sabemos que el uso de la heparina de bajo peso molecular tiene un efecto antiinflamatorio marcado. Este es el documento, una de las figuras claves que tenemos en el documento, en un paciente que ingresa por COVID, en el que estamos hablando de los pacientes que no tengan tratamiento anticoagulante previo, que esto es un subgrupo que luego comentaremos, pues lo que tenemos que plantear es, si tenemos una alta sospecha de enfermedad tromboembólica, si tenemos una alta sospecha de embolismo pulmonar, como bien dice la guía de embolia pulmonar europeas, debemos utilizar ya de entrada la heparina bajo peso molecular dosis anticoagulantes. Si no tenemos una alta sospecha de enfermedad tromboembólica, pues tenemos que descartar que no tenga una complicación, que se deba excluir la anticoagulación porque tenga un muy alto riesgo hemorrágico, porque esté sangrando o porque tenga una plaquetopenia muy marcada. Si una vez esto, pues estudiamos el que tenga criterio de severidad, que pues entraríamos el que tenga una insuficiencia respiratoria refractaria o que tenga inestabilidad hemodinámica. Si tenemos este tipo de pacientes, pues prácticamente todos ellos deben ir anticoagulados a dosis anticoagulantes o en el caso de que no tenga otros criterios de riesgo, pues se podría utilizar dosis intermedias de heparina. Pero en los pacientes en los que no tenemos esa clínica de gravedad, pues de nuevo estratificamos a los pacientes. Alto riesgo tromboembólico o bajo riesgo tromboembólico. Si tenemos un paciente de bajo riesgo tromboembólico, fundamentalmente basado en los antecedentes clínicos del paciente o las cifras de dímero D, pues se puede dar dosis profiláctica con cierta seguridad y seguimiento clínico. Si estos pacientes tienen antecedentes de enfermedad tromboembólica o tenemos algún paciente que tengamos que llevar vías centrales o tenemos elevación de dímero D, pues estos pacientes debemos utilizar dosis más elevadas. Y un aspecto importante que ya la doctora Roldán planteará es si hasta dónde tenemos que hacer una continuación del tratamiento anticoagulante en nuestros pacientes. Esta línea de que el tratamiento anticoagulante en los pacientes con ingreso con COVID puede tener una mejoría pronóstica va en la línea del recientemente artículo publicado en el JACC por el grupo de Monte Sinai de Nueva York, en el que se veían que el tratamiento anticoagulante producía una reducción de eventos. Esta reducción era significativa en el subgrupo de pacientes que precisaban ventilación mecánica y tras el ajuste por diferentes variables de confusión, pues había una reducción en torno al 14% de las complicaciones mayores de estos pacientes. ¿Y qué pasa si tenemos un paciente que ya lleve tratamiento anticoagulante previo? Por ejemplo, que tenga una prótesis mecánica o que tenga una fibrilación auricular o que tenga alguna causa por la que el paciente ya está anticoagulado en el momento del ingreso. La verdad es que todos los datos pues, están cogidos con la evidencia que tenemos, la evidencia clínica de calidad moderada o los antecedentes del conocimiento que tenemos.
no hay una evidencia clara sobre el mantenimiento de la anticoagulación oral en los pacientes que tengan coronavirus. Aunque a priori se podría mantener en los pacientes estables, en estos pacientes que se mantienen, que no van a tomar ningún fármaco potencialmente causante con la interacción. Hay un subgrupo de pacientes que perfectamente, que están ingresados de bajo riesgo, que a lo mejor podríamos mantener una anticoagulación con su fármaco habitual. Pero yo creo que se debe valorar detenidamente las interacciones posibles, que luego el doctor Pivas va a incidir más allá, en cuál es la gravedad del paciente y en todo el paciente en el que tengamos que utilizar fármacos que van a poder hacer una interacción, pues debemos hacer un cambio de la anticoagulación oral a heparina bajo peso molecular y tenemos que minimizar tanto los riesgos tromboembólicos como el riesgo hemorrágico a la hora de hacer un tratamiento puente óptimo. Esta es la diapositiva que refleja qué pasa con los pacientes que ingresan por COVID, que ya están en tratamiento anticoagulante previo, por diferentes causas, fibrilación auricular, enfermedad tromboembólica previa, prótesis valvular mecánica. Pues dependiendo si el paciente está con antivitamina K, con dabigatran o con anti-10, pues realizaremos un diferente cambio en los pacientes que tengamos que hacer un cambio de heparina de bajo peso molecular y tenemos una gráfica en la que vamos a decir cuál es la forma de hacer el cambio. Y ya para concluir, pues decir que la infección por COVID-19 sabemos que se asocia a un mayor riesgo trombótico, la inflamación que se produce en estos pacientes, esa inflamación tan marcada, produce una activación del sistema de la coagulación, que tenemos que tener un alto nivel de sospecha porque el diagnóstico de enfermedad tromboembólica es un diagnóstico bastante difícil y que tenemos que ver que pacientes que tengamos una alteración hemodinámica o una alteración de intercambio gaseoso, pues probablemente lo que está pasando es que el paciente tenga una embolia pulmonar y no lo estamos diagnosticando. En los pacientes ingresados es muy importante que hagamos un tratamiento anticoagulante profiláctico y que dependiendo la situación, tanto hemodinámica como otros factores predisponentes, como puede ser el uso de catéteres o que tengan un mayor riesgo o la monitorización con los valores de dímero D, pues que tengamos que utilizar dosis intermedias o dosis anticoagulantes en pacientes de alto riesgo. Y que los pacientes que lleven ya anticoagulación, pues que seleccionemos aquellos pacientes que podrían continuar con su tratamiento de base, que sean los pacientes de bajo riesgo, y el resto pues tendremos que hacer un cambio óptimo a las heparinas de bajo peso molecular. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias Paco, magnífica presentación. Entonces, antes de pasar a la siguiente, simplemente recordar el tema de cómo interaccionar con los ponentes durante la sesión y se pueden enviar las preguntas, como hemos dicho, por dos vías. La primera a través del formulario que está en la misma página donde están viendo el directo y la segunda sería a través de Twitter con el hashtag antitrombóticos COVID-19. Evidentemente, todo junto. Entonces, antes de pasar a la siguiente sesión, sí que me voy a permitir contestar a una de las preguntas que han llegado por WhatsApp. Y es que me estaban comentando, no diré quién, pero bueno, un compañero, que si los doctores Marín y la doctora Roldán se estaban saltando el confinamiento. Y tenemos que decir que no, que están juntos en casa porque son pareja, no porque estemos incumpliendo ninguna de las normas que nos han planteado. Bueno. Una vez hecha esta pequeña aclaración, la siguiente charla será la doctora Vanessa Roldán del Hospital Universitario Morales Meseguer de Murcia, que es podemos decir, la especialista en hemostasia de cabecera del grupo de trombosis y a la que siempre recurrimos cuando tenemos alguna duda al respecto. Pues Vanessa, cuando quieras, el título de la charla es Manejo ambulatorio de los pacientes anticoagulados. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer participar en el documento. Siempre es buenísimo trabajar con amigos. Las cosas siempre salen bien y también agradecer a la Sociedad Española de Cardiología que me haya invitado como elemento furtivo de la hematología en una charla de cardiología. Siempre es un placer las relaciones transversales. Bueno, yo me voy a ocupar sobre todo del manejo ambulatorio de los pacientes anticoagulados. Uno de los efectos secundarios de esta pandemia ha sido la atención de los pacientes que no estaban infectados.
Antes de la pandemia todos teníamos muchos pacientes en nuestras consultas y de pronto los pacientes desaparecen. Desaparecen porque el mensaje de quédate en casa es muy notorio por parte de las autoridades sanitarias y los centros de salud, o sea, los centros sanitarios, tanto los hospitales como los centros de salud, se blindan. La atención a este tipo de pacientes se realiza de forma telefónica o telemática y solo se atiende de forma presencial a los pacientes muy graves. Con lo cual, pues prácticamente el grupo de pacientes anticoagulados, que son muchos, pues entra en pánico. ¿De qué estamos hablando? Pues aproximadamente se calcula que hay 1 millón de pacientes anticoagulados en nuestro país. Los 3 principales motivos de anticoagulación, las 3 grandes familias, pues son el tromboembolismo venoso, la fibrilación auricular, que es el grupo más numeroso, y las prótesis valvulares. Hay que tener en cuenta que son pacientes vulnerables, sobre todo por su edad. La fibrilación auricular, la mediana de edad en la mayoría de los registros es de 75 años. Y hay que tener en cuenta que el riesgo tromboembólico es distinto, así como el manejo de la anticoagulación en cada grupo. Es muy importante tener en cuenta que no en todos los pacientes podemos usar el mismo tipo de fármacos y no podemos abordar a todos los pacientes con las mismas estrategias. La Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia enseguida hizo un comunicado para cómo debíamos de controlar la anticoagulación en el paciente que estaba anticoagulado. Y prácticamente ese comunicado se resume en estas 4 frases. Debíamos intentar no generar visitas en los próximos 2 meses, usar los anticoagulantes orales de acción directa, valorar el paso a las heparinas de bajo peso molecular e intentar espaciar los controles a 6 o 8 semanas. Como veremos, estas medidas realmente tampoco nos van a solucionar el problema en todos los pacientes. Los primeros pasos que hicimos fue, establecer primero una comunicación directa, primero por teléfono y luego de forma telemática, por parte de la unidad con los médicos de familia y la enfermería que atiende a estos pacientes en los centros de salud. En los centros de salud se crearon circuitos independientes para pacientes anticoagulados y se intentaron espaciar las visitas a lo largo de la mañana para que coincidieran el menor número de pacientes y así se podrían validar las pautas de anticoagulación en tiempo real para que el paciente estuviera en el centro de salud el mínimo tiempo posible. Lo de alargar las nuevas citas a más de 6 semanas solo lo hicimos en pacientes con un tiempo en rango terapéutico superior al 80% y nunca en pacientes portadores de prótesis mecánicas valvulares u otros pacientes de alto riesgo trombótico. El uso de los anticoagulantes orales de acción directa, que fue una de las medidas que estableció la Sociedad Española de Trombosis, pues decir que en este momento, cuando empieza la pandemia, solo estaba financiado para la fibrilación auricular y bajo las circunstancias recogidas en el IPT de 2016, de tal forma que no se contemplaba el uso en inicios, precisaba el visado de inspección. Hombre, aquí el confinamiento podía ser interpretado como una no posibilidad de acceso al control y, claro, luego había que renovar visados, necesitábamos datos analíticos. Así, pues diferentes sociedades en diferentes áreas geográficas, en diferentes comunidades, pues instaron a la administración central a que relajara las medidas del visado, ¿no? Por una parte, pues intentó que los pacientes con fibrilación auricular de inicio tuvieran acceso a los fármacos anticoagulantes de acción directa, efectivamente que su uso se ampliara a un mayor número de pacientes, que se prolongara de forma automática los visados, pero desgraciadamente, al menos no en todo el territorio, conseguimos que se aceptara su uso para el tromboembolismo venoso. Bien. ¿Y cómo manejamos estos fármacos en esta situación? Bueno, nosotros inicios no vimos, porque prácticamente los cardiólogos ya desde el inicio ya pautaban un anticoagulante oral de acción directa, con lo cual ese tipo de pacientes no llegaba a la unidad. Y básicamente lo que hemos hecho en estos 2 meses es controlarlo, o sea, cambiar a los pacientes de antivitamina K a un anticoagulante oral directo. Cambiábamos por mal control, porque son los pacientes que vienen con mayor frecuencia. Cambiábamos por confinamiento, ya sea porque se diagnosticaba al paciente, a un miembro de la familia, de la unidad familiar, o bien porque eran pacientes de edad avanzada, frágiles, con muchas comorbilidades y se trataba de protegerlos. Y también cambiábamos para evitar que el personal de enfermería, que en esos momentos tenía muy pocos recursos, o al menos en los centros de salud, tuviera que acudir al domicilio.
Pero, ¿qué problemática teníamos? Pues muchas veces la fecha de la última analítica. No todos los pacientes tienen una analítica los últimos 3 meses. De tal forma que nos encontrábamos con pacientes cuya última analítica era hace un año o más. El switch, pues no podíamos realizar un INR previo al cambio, porque si cambiábamos para que el paciente no fuera al centro de salud, pues había que hacerlo a ciegas. Y, bueno, como he comentado antes, son pacientes frágiles, de edad avanzada, con muchas comorbilidades. Así que tomamos la siguiente determinación. No cambiamos si la analítica era superior al año. Si la analítica no era reciente, pues intentábamos usar los anticoagulantes orales de acción directa, los que menos impacto tenían sobre la función renal y que requerían un menor ajuste de dosis, fundamentalmente pues dabigatran 110 o apixaban, ya que rivaroxaban y edoxaban, con eso de que hay que reducir cuando el filtrado glomerular es inferior a 50, no podíamos pillar los dedos. ¿Y cómo hacíamos el switch? Pues le decíamos al paciente que no tomara Sintrom y empezara con el directo al día siguiente, y si el paciente estaba en tratamiento con warfarina, el lavado era de 2 días. E intentábamos pues, programar la siguiente revisión lo antes posible. En algunos casos pues, hablábamos con su médico de familia para que le hicieran una analítica lo antes posible, y si no, pues no hicimos ningún visado más allá de 6 meses. Todo esto era para intentar primar la seguridad. Pacientes con tromboembolismo venoso son un poco más complejos de manejar. En Murcia no conseguimos que se aprobara. Me consta que en alguna otra comunidad sí que se ha aprobado. Bueno, si está aprobado el cambio a un anticoagulante oral directo o el paciente está de acuerdo en asumir el coste, pues haríamos el paso de forma similar a como lo hemos dicho para la fibrilación auricular. El paciente que iniciaba tratamiento, una trombosis venosa profunda, una embolia de pulmón, pues lo manteníamos con heparina de bajo peso molecular hasta que la situación se aclarara. Si el paciente había ingresado y durante el ingreso se suspendió la antivitamina K, pues también y había pasado a heparina, pues lo dejamos con ella, al menos las 2-3 primeras semanas tras el alta. Si había un diagnóstico domiciliario de COVID-19, pues valoramos pasar a heparina, ya que en muchos casos la curación se prolonga, o sea, que la PCR se negativice. Entonces, bueno, el paciente no iba a poder acudir al control. Si era un paciente con muy buen control, pues intentamos mantenerlo con Sintrom y si no, se pasó a heparina. Los pacientes con antivitamina K y buen control, pues los dejamos así, intentamos espaciarlo lo máximo posible y utilizábamos los circuitos rápidos. Quizás de todo el grupo de pacientes anticoagulados, los pacientes con las prótesis valvulares, especialmente si la prótesis es mecánica, son los más damnificados de todo el proceso de anticoagulación. Son pacientes que muchas veces nos olvidamos de ellos. Si la prótesis es biológica y su origen no fue una valvulopatía reumática, pues se puede valorar el paso a anticoagulantes orales de acción directa. Las prótesis mecánicas, bueno, el tratamiento óptimo de las prótesis mecánicas está claro, vienen todas las guías, son los antivitamina K, ya sea la cenocumarol o la warfarina. Las heparinas de bajo peso no tienen indicación por ficha técnica en estos pacientes, es algo que es importante no olvidarlo, aunque se permite el uso siempre y cuando se administre cada 12 horas y se realice control de anti-10A, con lo cual, pues al final parece mucho más rápido que el paciente vaya al centro de salud, se haga la punción digital y se vaya corriendo a su casa. Con lo cual, con estos pacientes, sobre todo, lo que hemos manejado han sido circuitos rápidos. Sí que es verdad que al principio de la pandemia tuve una prótesis mecánica mitral que se diagnosticó de un COVID y, bueno, afortunadamente se había hecho el control un par de días antes y pudimos solventar las 4 semanas sin tener que hacer ningún cambio. Pero, sobre todo, esta situación lo que hay que hacer es aprender y estar preparados para la próxima vez. Entonces, bueno, hay que potenciar la comunicación telemática entre paciente y médico. En Murcia tenemos el portal del paciente, donde el paciente se puede descargar su calendario, pero estoy segura que en otras comunidades hay sistemas parecidos. Y, sobre todo, entre atención primaria y especializada. Una de las cosas buenas que ha tenido esto ha sido que yo he reforzado muchísimo la relación con primaria, he hablado con muchísimos médicos de familia, hemos tenido una relación fluida, me llamaban ellos, si había un paciente en el cual yo dudaba, yo lo llamaba a ellos y creo que esto es una de las cosas más positivas que ha tenido este periodo. El paciente que inició por un anticoagulante oral de acción directa en el periodo de ARMA debería mantenerse con él, aunque no cumpliera estrictamente los criterios del IPT. Y tenemos que seguir cambiando de forma proactiva a todos aquellos pacientes con mal control.
En el caso de pacientes con tromboembolismo venoso, se debería evaluar a estos pacientes porque muchos de ellos la antivitamina K se deja sin edie. Entonces, bueno, pues tanto de la unidad, remitir al paciente a su médico, como intentar valorar, suspender los antivitamina K si es necesario. Si hay que mantenerlo, se mantiene. Y para las pobrecitas prótesis mías, pues yo valoraría intentar implementar programas de autocontrol, que sería válido para ellos y para los pacientes de alto riesgo que no tengan acceso a anticoagulantes orales de acción directa. Todas estas recomendaciones quedaron reflejadas, como ya se ha comentado antes, en el artículo, un poco el resumen, ¿no? Los nuevos tratamientos, los tratamientos crónicos, potenciar la consulta virtual con el paciente, con primaria, los circuitos rápidos, el control del INR y en el caso del paciente de alta, pues las indicaciones son las mismas, hay que entregar la medicación al alta y facilitar al paciente acceso a cualquier resolución de dudas. ¿Qué pasa con el paciente que ha estado ingresado por un COVID y que se va de alta? Bueno, pues ya lo hemos comentado antes, durante el ingreso es un paciente de alto riesgo trombótico porque está inmovilizado, porque lleva vías centrales, en muchos casos está intubado, tiene ventilación mecánica. Ya hemos visto que hay una activación de la coagulación. En esta situación, el diagnóstico de trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar es complejo por la postración, por el aumento del dímero D, que es marcado. Ya sabemos que el dímero D tiene un valor diagnóstico predictivo negativo, pero en una sepsis se eleva en todas por la hipostemia. Y, bueno, pues el paciente indudablemente durante el ingreso ha recibido tratamiento con heparina de bajo peso molecular. ¿Y qué pasa al alta? Pues en muchos casos persiste el confinamiento, ya sea por la propia infección y porque estamos confinados, la movilidad es escasa, persiste la activación de la coagulación, es decir, aunque el paciente haya superado la infección, esa activación se piensa que persiste durante una temporada. Y puede manifestarse ahora la sintomatología de un tromboembolismo venoso que no se manifestó durante el ingreso. Con lo cual hay que estar atentos a estos síntomas, advertir al paciente si de pronto empieza otra vez con una hiposemia súbita, si le duele la pierna, si se le hincha. Y en general, las guías lo que recomiendan es pues, mantener heparina de bajo peso molecular entre 7 y 10 días o por lo menos mientras el paciente va a estar aislado y sobre todo vigilar los síntomas de la evolución. Bien, esto es el paciente que se va de alta. Ya hemos dicho que si se hizo el ingreso, que se hizo el diagnóstico de un tromboembolismo venoso durante el ingreso, el paciente debería mantener la heparina y no pasar antivitamina K hasta el final de la cuarentena. Y si el paciente estaba previamente anticoagulado, pues buscar una estrategia que haga que el paciente no necesite control en 14 días, por ejemplo. Un paciente con una filación auricular pues debería salir con un anticoagulante oral de acción directa. La última diapositiva del esquema de la anticoagulación oral, pues falta esta parte, ¿no? Que es el alta, el reinicio de la anticoagulación oral. Por supuesto, si la medicación que lleva va a interferir con los anticoagulantes orales de acción directa, pues el paciente debe seguir con heparina. Y si no, pues habría que intentar programar una estrategia de vuelta a la anticoagulación oral, sobre todo para prótesis, y si no, y cuando se pueda, si el paciente no estaba previamente con un directo, pues es el momento ideal para empezar. Bien, pues ya como para concluir, los pacientes anticoagulados son muchos, pero no son iguales, como hemos visto, y que no todos los fármacos son válidos para todos los pacientes. Es decir, que se ha dicho de forma generalizada, bueno, pasamos a todos los pacientes a directos y con eso solucionamos el problema. No, con eso solucionamos una parte del problema, pero no toda. No todos los pacientes se van a beneficiar de la misma estrategia, hay que individualizar. Por supuesto, las estrategias que implementemos deben de mantener la eficacia y debemos primar la seguridad, sobre todo ahora que no teníamos acceso a analíticas. Y, bueno, la serie de pacientes ingresados con COVID revelan un alto porcentaje de eventos tromboembólicos que pueden desaparecer, pueden pasar desapercibidos durante el ingreso y dar la cara al alta, con lo cual hay que estar atentos. Y ya, bueno, son los datos de la epidemia en nuestra región, que ha sido, bueno, hemos tenido un bajo impacto. Eso que nos quejamos siempre que vamos a una reunión de que estamos tan mal comunicados, puede que ahora nos haya beneficiado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vanessa, magníficamente explicado.
Y bueno, vistos los datos de Murcia, igual si hay un rebrote de esto, igual que nos hagáis un sitio en casa a David y a mí para ir para allá, ¿eh? Bueno, pues perfecto. Recordar nuevamente que las preguntas se pueden hacer por el formulario de la página web o a través de Twitter con el hashtag antitrombóticos COVID-19. La verdad es que van llegando muchísimas preguntas. Vamos a intentar responder a todas después durante el debate. Hay muchas preguntas precisamente sobre la charla que ha dado Vanessa sobre qué hacer con los pacientes al alta, el riesgo trombótico entonces y demás. Pero bueno, vamos a hacer la última ponencia. Vamos a centrarnos ahora más en el tratamiento antiagregante y síndrome coronario agudo. Dejamos los anticoagulantes a un lado y hablaremos también de las interacciones farmacológicas. Así que voy a dar paso sin más a David Vivas del Hospital Clínico San Carlos en Madrid y que también ha sido uno de los coordinadores de nuestro documento de posicionamiento del Grupo de Trabajo de Trombosis. El título de la charla es Tratamiento antiagregante en el síndrome coronario agudo e interacciones farmacológicas de los agentes antitrombóticos. David, cuando quieras. Muchas gracias, José Luis. Buenas tardes a la audiencia. En primer lugar, agradecer a la SEC que nos brinde esta oportunidad de difundir este, para mí, pues fantástico documento que hemos, realizado todo el grupo de trombosis. Y la verdad es que en tiempo récord, que como decía Vanessa antes, cuando trabajamos entre amigos, compañeros y diferentes profesionales, pues la verdad es que todo es muy fluido. Bien, me toca hablar de una parte a lo mejor un poco menor, pero que hemos visto con mucha frecuencia en los centros en donde hemos tenido muchos casos de pacientes con COVID, ¿no? Que es el tema de la antiagregación, el síndrome coronario agudo y las interacciones medicamentosas. No voy a entrar en esta diapositiva mucho porque ya se ha explicado tanto en las charlas del doctor Marín como la de la doctora Roldán. Se sabe que el COVID provoca un estado protrombótico. Sí que me gustaría centrarme no tanto en el estado proinflamatorio. Ya sabemos que esa tormenta de citocinas va asociada también a una activación muy importante de los mecanismos protrombóticos, entre ellos la activación del factor tisular, que se asocia fundamentalmente, entre otras cosas, también a la activación plaquetaria, y hay que tenerla en cuenta también en todos estos pacientes, porque se habla mucho de anticoagulación, pero también hay que tener claro que el sistema, digamos, de la agregación plaquetaria está activado. A esto, por supuesto, sumarle también la triada de Virchow famosa por el encamamiento prolongado de los pacientes y, por qué no decirlo, también el mecanismo de acción del virus que provoca estos microfenómenos trombóticos que también son muy importantes de cara a los síndromes coronarios agudos, como en las siguientes diapositivas intentaré explicar. Bien, de un modo muy práctico, como ya saben quien haya leído el documento, que es un documento eminentemente práctico, como los que solemos hacer desde el grupo de trombosis, podríamos, digamos, dividir a los pacientes en tres grupos, ¿no? El paciente con un infarto agudo de miocardio que se sabe que no tiene COVID o sospecha de COVID, ¿no? En este momento de la pandemia. El paciente con un infarto agudo de miocardio con sospecha de COVID o que ya estaba diagnosticado de COVID. Y vamos a llamar el tratamiento en la fase estable o crónica en un paciente diagnosticado de COVID, ¿no? Vamos a empezar por el primero. Lo más importante de todo, yo creo, y una de las cosas que hemos sacado los cardiólogos como aprendizaje en la pandemia, desafortunadamente, es ¿qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es que en todos estos meses que ha durado la pandemia, los pacientes no han venido a los servicios de urgencias. Este es el trabajo del grupo de hemodinámica de código infarto, en donde se ve claramente la reducción de infartos que ha supuesto en una semana de la pandemia comparada con una semana, vamos a llamarla pre-COVID. Casi un 50% en cuanto a intervencionismos coronarios, procedimientos diagnósticos, etcétera, etcétera. El problema fundamental que hemos estado teniendo es que los pacientes no han venido. Bien por miedo, bien por el confinamiento, los infartos se han quedado en casa. Pues bien, lo que hay que decir es que en este grupo de pacientes, en el paciente con infarto agudo de miocardio, es muy importante, más si cabe en condiciones normales, tratar a los infartos según el estado del arte, es decir, según las guías de práctica clínica habituales, con fármacos antitrombóticos potentes, en el caso de la antiagregación, con los inhibidores más potentes que tengamos de la P2Y12 prasugallotilcarero, según nos recomiendan las guías, como si no estuviéramos en una pandemia. Esto sí que es importante tenerlo en cuenta, independientemente de si el paciente luego desarrolla o no desarrolla COVID, ¿vale? Esta, digamos, que sería la primera conclusión del documento. La segunda es qué pasa con los pacientes que tienen un infarto y que o bien vienen con clínica de COVID o que el paciente pues, ya está diagnosticado de COVID, hospitalizado o no, y tiene un síndrome coronario agudo. Bien, aquí lo más importante que yo quiero destacar es que no todos los infartos agudos de miocardio
o las elevaciones del ST que vamos a encontrarnos en la práctica clínica, y esto sí que ha sido, bueno, no sé si una sorpresa, pero una característica muy importante en nuestros pacientes se deben a lo que llamamos nosotros el infarto tipo 1, es decir, la rotura de placa, ¿no?, clásica, sino que el daño miocárdico, el infarto se puede producir por muchas maneras, bien por un daño directo del virus, es decir, lo que es la miocardiopatía del COVID o una miopericarditis, por la disfunción microvascular que comentaba en la primera diapositiva, por los cambios, digamos, asociados al llamado infarto tipo 2, es decir, cambios metabólicos, insuficiencia respiratoria, hipotensión, inestabilidades hemodinámicas, etcétera, etcétera, y, ¿por qué no?, por ese hiperestado inflamatorio, esa hiperinflamación, esa tormenta de citocinas que también asociado en algunos pacientes miocardiopatías de estrés, que particularmente en nuestro centro sí que hemos visto alguna. Una prestigiosa revista, como puede ser el New England, pues durante este tiempo ha publicado una serie de casos, curiosamente, de pacientes que venían con elevación del ST a la urgencia. Y lo más interesante de todo es que no todos esos pacientes se podían catalogar de lesiones coronarias obstructivas, sino que había algo más, ¿no? Y esto yo creo que hay que tenerlo en cuenta de cara también un poquito al manejo de este tipo de pacientes que, como venimos viendo en este seminario, pues es un poquito más especial. Por supuesto, hay que tener unas consideraciones sobre las posibles interacciones farmacológicas de los fármacos que se están utilizando para tratar el COVID-19, fundamentalmente con los fármacos antirretrovirales. Han tenido, digamos, mucho protagonismo en la primera época, ahora un poquito menos, ya lo comentaremos, y sí que es verdad que fármacos como el ticagrelor, por ejemplo, están contraindicados por ficha técnica con lopinavir, ritonavir o con el darunavir covicistat. Fármacos como el clopidogrel, se sabe que con estos fármacos pueden reducirse los niveles del fármaco antitrombótico, por tanto, su poder antiagregante, y esto ha dado a que muchos, digamos, documentos hayan incluso valorado utilizar en todos los pacientes en la época COVID el prasugrel. Entonces, esto que venimos nosotros insistiendo mucho desde el grupo de trombosis, pues no es del todo correcto. Prasugrel es un grandísimo fármaco, es un muy buen antitrombótico, pero que también tiene sus limitaciones. Hay que recordar que está contraindicado en pacientes con historia o antecedentes de ictus, o que hay que tener muchas precauciones en pacientes con historia de sangrado, por ejemplo, en mayores de 75 años, ¿no? Por tanto, hay que individualizar estos pacientes muy bien. Yo creo que el mensaje que nosotros tenemos que dar desde este documento y desde el grupo de trombosis es si es necesario o no cambiar nuestra práctica clínica por el tratamiento antiviral o el tratamiento que se le va a dar al paciente con COVID. Y yo creo que esto sí que hay que recalcarlo incluso más del tipo de antiagregante. Por ejemplo, como venía diciendo, a los pacientes, sobre todo en la primera fase de la pandemia, se les trataba, sobre todo a los pacientes que tenían una gravedad, vamos a decir, intermedia, baja intermedia, con factores de riesgo, con lopinavir, ritonavir. Y ya hay estudios, por ejemplo, en New England, que hablan de que pues, no está claro de que su uso reduzca pues, la mortalidad o las complicaciones en pacientes con la infección por SARS-CoV-2. Por tanto, lo que yo me preguntaría es si es necesario el tratamiento antiviral en un paciente que viene con un infarto de miocardio y durante cuánto tiempo, porque a lo mejor lo que hay que valorar es que se pueden dar otros fármacos que no tienen interacción y el paciente tratar con estos inhibidores potentes de la P2Y12. Esto un poco enlazaría con la siguiente parte, ¿no?, que es el tratamiento crónico o el tratamiento, vamos a llamar, en fase estable. Es decir, yo tengo un paciente que ha tenido un infarto, por ejemplo, 2 meses antes de la pandemia, que me llega doblemente antiagregado, por ejemplo, con aspirina y ticagrelor o aspirina y prasugrel, y por lo que sea, pues como factor, digo, como paciente de riesgo, pues se ha infectado por el coronavirus, ¿no? Entonces, en este caso, yo me plantearía 2 cosas muy, muy claras que creo que enfatiza el documento en esta parte, ¿no? La primera de todas ellas es si es necesario que ese paciente esté doblemente antiagregado. Digamos que esto se asemeja en parte a lo que veníamos comentando en un documento previo de consenso acerca del manejo, digamos, perioperatorio de los antiagregantes y anticoagulantes, ¿no? Y realmente lo primero que tenemos que valorar es si es un paciente que venía doblemente antiagregado y que había, por ejemplo, pasado la fase de alto o medio riesgo trombótico, pues a lo mejor se le puede suspender y darle el tratamiento antiviral que cada uno considere, ¿no? En casos un poquito más extremos, en donde el paciente necesita un tratamiento que conlleve alguna interacción farmacológica y que no pueda ser utilizado de forma concomitante, pues sí que habría que plantearse la otra parte, ¿no?, que sería el cambio o el switch, ¿no? Un switch que hay que hacer correctamente, tanto para uno o para otro lado,
Y para eso pues recomiendo, por ejemplo, pues este documento, ¿no?, de la Asociación Europea de Cardiología, en donde dice claramente cuándo hay que utilizar dosis de carga, tanto en la fase o en el contexto agudo como en el contexto estable o crónico, en el cambio de clopidogrel, prasugrel o ticagrelor. Probablemente en esta fase en la que interaccionaríamos, el cambio más normal sería a lo mejor de ticagrelor, clopidogrel, prasugrel, pero ya digo que ahora mismo el uso de fármacos que interacciones con estos antiagregantes es mucho menor que el que se hacía al principio de la pandemia. Un par de palabras acerca de la interacción farmacológica, no con los antiagregantes, sino con los anticoagulantes. Como pueden ver en la gráfica, es mucho más notorio a lo mejor la interacción, fundamentalmente por, bueno, pues esas, digamos, metabolismos enzimáticos del citocromo P, el 3A4, el 2D6, que vemos con los fármacos anticoagulantes, no solo los anticoagulantes orales de acción directa, sino los antivitamina K. Vuelve a pasar un poquito lo mismo de antes, hay algunos fármacos que ya están perdiendo, digamos, evidencia, mejor dicho, no la han tenido nunca, pero bueno, no la han llegado a conseguir con los ensayos clínicos que se vienen presentando en las últimas semanas, en los últimos días, acerca del tratamiento de COVID. Por tanto, hay que volver a replantearse si es necesario ese uso conjunto, ¿no? De serlo así, desde luego, pues hay que saber que existen algunas limitaciones mayores en algunos fármacos que en otros y que eso habría que tenerlo en cuenta de cara a su uso. Creo que esto es muy complicado muchas veces de memorizar y que nos cuesta mucho. Afortunadamente, el grupo ya venía trabajando paralelamente en un proyecto para intentar, digamos, aclarar las interacciones farmacológicas de los anticoagulantes con cualquier tipo de fármaco, ¿no? Ahora nos ha dado digamos, golpetazo la pandemia de COVID, pero, por ejemplo, digamos que las interacciones de otros fármacos, como pueden ser los quimioterápicos, los antineoplásicos, pues estaban a la orden del día y era muy difícil acordarse de todo, ¿no? Es por ello pues, que tenemos a puntito de salir, como quien dice, a la Apple Store y a Android una nueva app, que es la app llamada InteraApp, coordinada por el grupo de trombosis cardiovascular, pero también conjuntamente con el grupo de cardiooncología. Hay que dar las gracias, desde luego, al trabajo de la doctora Inmaculada Roldán, de la doctora Teresa López y del doctor Juan Tamargo en este proyecto, que próximamente pues, se le dará más información y que de una forma muy sencilla, a través de una interfaz extremadamente simple, poniendo el nombre del anticoagulante y el principio activo que nosotros buscamos, en este caso pues, los que se asocian con el COVID o cualquier otro tipo de fármaco en la práctica clínica, podemos tener una pantallita en la que con un semáforo prácticamente nos diga la compatibilidad, las precauciones o, en todo caso, si en alguno de ellos hay que hacer alguna reducción de dosis, de una forma muy sencilla, para que la práctica clínica sea lo más sencilla posible. Bien, yo ya estoy terminando. Simplemente me gustaría dar las gracias al grupo de Trombosis por haber confiado en nosotros, en mí particularmente, para la realización de este trabajo, y yo creo que el doctor Ferreiro pues ya puede dar paso a todas las preguntas, que seguro que habrá muchas. Muchas gracias. Fantástico, David. Pues efectivamente tenemos muchas preguntas. No sé si dará tiempo a todas, pero bueno, vamos a intentarlo y que no sea que por nosotros no quede, ¿verdad? Entonces, si os parece, para hacerlo más sencillo, intentaré agrupar las preguntas, ¿no? Entonces, le haremos 3 o 4 seguidas a uno de vosotros y después, antes de cambiar al siguiente, para así hacerlo de manera más fluida y que no mezclemos los micros y demás. Entonces, vamos a empezar con preguntas a Vanessa. Vanessa, hay mucha inquietud con qué va a pasar después. Es decir, ahora, como muy bien has comentado, pues se han hecho modificaciones respecto a la práctica que permitía el IPT, por ejemplo, de uso de anticoagulantes orales directos. Y entonces hay varias preguntas que nos dicen lo siguiente. ¿Qué crees que va a pasar con los pacientes, por ejemplo, que se ha pasado a anticoagulantes directos sin cumplir estrictamente los criterios del IPT? Es decir, cuando pase la pandemia, ¿se podrán continuar con ellos o no? Y, dicho de otra manera, también cuando pase la pandemia, ¿podemos seguir iniciando a los pacientes con anticoagulantes directos, pacientes con fibrilación auricular no valvular, entendemos? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo creo que los pacientes que han pasado a un anticoagulante oral directo, yo creo que podrán seguir. También va a depender un poco de lo estricta que sea la inspección médica en cada área. Y, bueno, si hacen cuentas y ven todos los que hemos cambiado, a lo mejor lo de los inicios puede que lo revierta. Es decir, que yo creo que sí que los pacientes seguirán, los que han cambiado, pero no creo que la administración
nos deje seguir iniciando. Todo va a depender si lo agobiados que estén, si hacen evaluación de todo lo que hemos cambiado. O sea, yo he cambiado en un mes casi 200 pacientes, o sea, para mi área de salud, lo cual. Entonces, si hacen una evaluación estricta de todos los cambios que hemos hecho y le dan a la calculadora, pues puede que sí que los inicios los restrinjan. Yo, un paciente que ya está con medicación, que ya la han cambiado, por criterios económicos, que lo devuelvan a antivitamina K, yo creo poco probable. Desde luego sería poco elegante. Esperemos que no y que también los inicios nos lo sigan permitiendo, ¿verdad? Un momento, José Luis, un momento. Yo creo que, si te parece, hacemos esto un poco... Adelante. Bueno, yo creo que nos ha servido, o sea, que todos tenemos claro que hay una gran cantidad de pacientes que tienen mal control del INR, que tienen un TTR bajo, y sin embargo nadie daba el paso hacia adelante de decir, vamos a cambiar porque este paciente está mal anticoagulado. Yo creo que lo que nos ha servido, y a lo mejor Vanessa lo puede decir, que porque ella está viendo pacientes que le remitían médicos de familia, otros especialistas para el cambio a los sacos, es que yo creo que esto ha servido para decir, este tipo de pacientes que están mal anticoagulados no podemos, y que desafortunadamente no se podía hacer un control adecuado, pues entonces se ha dado un paso hacia adelante y se ha dicho, vamos a cambiarlo al mejor fármaco porque el que está llevando hasta ahora, que es una antivitamina K, no iba bien. Completamente de acuerdo. Vamos a seguir con las preguntas a Vanessa. Hay bastante inquietud respecto, ya haciendo referencia al algoritmo que hemos propuesto en el documento, sobre cuánto tiempo tenemos que dejar la tromboprofilaxis una vez que el paciente se va de alta. ¿De acuerdo? En el documento ponemos de manera general 7 o 10 días, pero hay, bueno, diferentes personas que han ido haciendo comentarios, pues nos presentan casos puntuales de si haríamos lo mismo, por ejemplo, en pacientes que en analítica de control a las 2, 3, 4, incluso 6 semanas desde que se han ido de alta vemos que el dímero D no solo no ha bajado, sino que está en aumento, si entonces consideraríamos, por ejemplo, prolongar esa tromboprofilaxis durante más tiempo. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Yo creo que hay que individualizar, es decir, que en principio las pautas que dan las guías, no solo la nuestra, sino la americana, lo de los ingleses, es entre 7 y 10 días. Pero también va a depender un poco de la situación del paciente. Este paciente al alta es un paciente que ha estado muy afectado durante el ingreso y a los 10 días aún está muy postrado, aunque sea en su domicilio, y hasta que el paciente empiece a deambular se la mantendría. Lo del aumento del dímero D después del alta, al cabo del mes, es una cosa muy, ahora mismo suscita mucha polémica y mucha duda. Pero yo creo que no podemos olvidar qué significa el dímero D. Es decir, el dímero D es una prueba de laboratorio con valor predictivo negativo. Es decir, que se usa sobre todo para descartar que un paciente tenga un tromboembolismo venoso. Pero el dímero D aumenta en muchísimas situaciones. Las embarazadas tienen el dímero D alto, los pacientes de edad, de hecho ya se propone otro punto de corte para pacientes mayores de 75 años, pacientes con insuficiencia cardíaca, es decir, que hay miles de situaciones en las cuales el dímero D está alto. Yo creo que si un paciente tenía el dímero D bajo o estaba bajando y vuelve a subir, yo más que ponerle una heparina, que vas un poco a ciegas, yo me plantearía hacer un diagnóstico, es decir, interrogar al paciente, tiene usted más disnea, le duele la pierna, le duele el brazo, no hay que olvidar que han llevado muchas vías centrales, la trombosis del miembro superior secundaria de la vía central tampoco hay que dejarla. O sea, que yo creo que el médico de familia, sobre todo, es el que va a hacer el seguimiento, al menos telefónico, de ese paciente, debería orientar mucho sus preguntas a intentar detectar una sintomatología de una posible trombosis. Más que empezar de pronto a ciegas un tratamiento con heparina. Hay que recordar que las heparinas de bajo peso molecular son fármacos anticoagulantes, que tienen su tasa de hemorragia. Mucha gente que piensa que es el fármaco anticoagulante que no hace sangrar y eso no es cierto. Entonces, hay que tener un poco cuidado con su manejo. Perfecto. Nos pregunta también, por ejemplo, aquí Matilde, ¿en qué pacientes claramente encontrarías justificado medir el factor 10 activado para ajustar las dosis de la heparina de bajo peso molecular? Prótesis mecánicas. Bueno, lo ponen todas las guías. Es decir, las prótesis mecánicas hay que medir el factor anti-10. Hay que recordar que las heparinas de bajo peso molecular no tienen indicación para estos fármacos,
hemos visto, que desgraciadamente todavía vemos trombosis de la válvula ictus por procedimiento de heparina, sobre todo cuando en prótesis mecánica se intenta poner heparinas de cada 24 horas. Yo creo que ahí, no de una forma exhaustiva, pero sí a lo mejor a los 4 o 5 días para saber si estás en tu sitio, tienes que subir o bajar. Luego hay que tener en cuenta que muchos de estos pacientes probablemente se vea afectado el riñón, lo cual eso es otro aspecto a tener en cuenta a la hora de poner dosis terapéuticas de heparina. Pero yo creo que fuera de las prótesis mecánicas y tampoco de una forma exhaustiva, yo normalmente cuando pasan, sobre todo enfermos oncológicos que pasan a heparina, yo recomendaría un control a la semana y si la heparina está bien ajustada no hay motivo, salvo que pase algo intercurrente, para estar monitorizando, pero sí al menos hacer un control. Correcto. Pues si os parece voy a hacer ahora una serie de preguntas a David y después volveremos con más preguntas para Paco. Entonces, David, nos preguntan varios compañeros, en concreto, por ejemplo, aquí tenemos a Benito, que nos dice, en pacientes coronarios portadores de stents menores de 75 años, si se diagnostica COVID con afectación, digamos, clínica, y el paciente estaba en tratamiento con ticagrelor, ¿aconsejarías de base el switch, el cambio a prasugrel? Yo creo que ya lo has contestado durante la charla, pero yo creo que merece la pena que quede claro el mensaje aquí. Sí, bueno, eso es muy importante volver a recargar tres mensajes, yo creo, ¿no? El primero, que el síndrome coronario agudo se tiene que tratar y se tiene que tratar igual que si no estuviéramos en época COVID. Ese es el primero de todos, ¿no? El segundo de ellos, que no se hace un prasugrel para todos, ¿vale? O sea, eso que hemos encontrado en algunos documentos y algunas recomendaciones al principio, cada vez tiene menos repercusión, fundamentalmente porque las interacciones que se ven es con fármacos que ya pues tienen un bajo uso, por lo menos en nuestro entorno. No sé si, como habrá muchos compañeros a lo mejor de Latinoamérica, no sé si allí todavía lo usan, pero nosotros particularmente en los protocolos cada vez se usa menos el lopinavir, ritonavir, ¿no? Por tanto, yo creo que habría que tener más cuidado a la hora de indicar el fármaco en las indicaciones y contraindicaciones o precauciones que tiene el antiagregante más que en las posibles interacciones que pueden tener los fármacos antivirales. Muy bien. Hablando de interacciones, enlazando con tu última frase, nos preguntan en varias ocasiones por interacciones con fármacos. En concreto, dicen con los inhibidores de IL-1 e IL-6. ¿Crees que hay alguna interacción con las heparinas de bajo peso molecular? Bien, nosotros obviamente nos ceñimos fundamentalmente a las fichas técnicas de los fármacos. Hay muchas publicaciones, ¿no? Que se han venido haciendo de las universidades, por ejemplo, de Liverpool, que es bastante interesante, y alguna otra, ¿no? Pero nosotros nos ceñimos a las fichas técnicas de los fármacos, ¿no? De momento, aunque hay fármacos que obviamente se han utilizado muy poquito, realmente se han empezado a utilizar ahora y que se han visto interacciones entre uno y otro, de momento no hay descritas ningunas importantes, ¿vale? Hay que recordar que los pacientes que reciben los fármacos que comentaba el compañero, son pacientes que están muy graves, o sea, no son pacientes que son pseudoambulatorios, por decirlo de alguna forma, son pacientes que casi todos o requerirían UBI si esa cama está disponible o prácticamente pues son pacientes intubados o con insuficiencia respiratoria muy refractarias y como bien ha dicho antes Paco en su charla, son pacientes en donde incluso a veces nos hemos planteado anticoagulaciones casi hasta terapéuticas, más que dosis intermedias. Por tanto, yo creo que hay que dar prioridad a ese tratamiento antes de valorar una eventual o posible interacción. Perfecto. Esta es una complicada. ¿Verdad? ¿Qué sucede con el tratamiento antiagregante en paciente que además está anticoagulado, pongamos por FA, y que tiene un infarto durante esta pandemia y que además es positivo para COVID-19? ¿Modificarías tu práctica clínica habitual o no? Vamos, que lo tendría todo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, es complicada, pero no es infrecuente. Nosotros hemos tenido algún caso, es verdad que con el clúster que ha habido de casos, pues es muy complicado que no hubiera alguno de estos, ¿no? Realmente hay que pensar que el paciente que viene anticoagulado es un paciente que no va a venir antiagregado con un P2Y12 potente, o sea, de venir antiagregado vendrá con clopidogrel. Por tanto, a lo mejor el problema de si ticagrelor o prasugrel no lo vamos a tener, eso es lo primero, ¿no? Independientemente del fármaco antiviral que el paciente vaya a tener.
Lo segundo de todo, como bien ha dicho antes en su explicación, en su charla Paco, hay que ver qué es lo que se hace con la anticoagulación, ¿vale? Si se pasa a heparina parenteral o no, y ese protocolo aplica independientemente de que el paciente esté antiagregado o no. Y lo tercero de todo, vamos a ver, estos pacientes, y ya lo ha comentado un poco la fisiopatología, creo que también ha sido Paco, Vanessa, justamente, llama mucho la atención que son pacientes que tienen una pseudocoagulación intravascular diseminada, pero que realmente, salvo que tengan mucha trombopenia o antecedentes de diátesis hemorrágica, no son pacientes que sangren mucho, curiosamente, son pacientes que pueden sangrar, pero no sangran mucho, ¿no? Entonces, yo creo que si el paciente, por lo que sea, tiene un infarto reciente, yo priorizaría, con un stent reciente, yo priorizaría el mantener la antiagregación. No sabemos qué papel tiene la antiagregación en la inactivación de la función plaquetaria en el COVID, no está muy descrito. Y quizá, digamos, estaría bien pues investigar sobre ello, ¿no? Pero quizá también lo que puede ser interesante es en este tipo de pacientes plantearse, pues, a lo mejor test de función plaquetar, no lo sé que no están, digamos, vistos en este contexto, pero a lo mejor en casos muy puntuales de trombosis del stent, pacientes de alto riesgo de sangrado, FA, etcétera, etcétera, o pues a lo mejor podría ser una de esas opciones, ¿no? Perfecto, pues tengo un poquito abandonado a Paco, así que vamos a ir con unas preguntas para él. Entonces, aquí me resulta curioso, pero hay varias preguntas que nos hacen sobre la opción de usar en determinadas circunstancias fármacos fibrinolíticos. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Imagino, no lo detallan aquí, pero imagino que se refieren sobre todo en la fase aguda del tromboembolismo pulmonar o en esas circunstancias. ¿Qué comentario harías, Paco, al respecto? Pues yo creo que va en la línea de las guías de embolismo pulmonar. O sea, que sí que se plantea que en un paciente en el que tenga deterioro hemodinámico y que tengamos la alta sospecha de la utilización de que tenemos un embolismo pulmonar que condiciona esa situación de inestabilidad hemodinámica, pues tendría su indicación, no hay ninguna duda. Yo creo que el problema fundamental que tenemos ahora mismo es el tema del apoyo diagnóstico, que es un apoyo diagnóstico mucho más limitado que la práctica clínica diaria. Yo creo que nos está haciendo ir un paso más adelante, porque ante la sospecha de una embolia pulmonar masiva con deterioro hemodinámico, todos tenemos claro que queremos una angioTAC para la confirmación diagnóstica. Sin embargo, es verdad que en estos pacientes que no podemos en muchos casos hacer un tratamiento guiado por imagen, en algunos casos pues, vamos a tener que hacer un estudio ecocardiográfico, que veamos que tienen datos de disfunción sistólica del ventrículo derecho, incluso a lo mejor podemos empezar a ver imágenes subjetivas de trombo y que nos van a requerir el uso de tratamiento fibrinolítico sin una confirmación tan poderosa como es la angioTAC que hemos hecho siempre, ¿no? Perfecto, pero bueno, abundando un poquito en tu respuesta, desde luego en ningún caso te lo plantearías, como plantea aquí algún compañero, como sustituto de la anticoagulación, ¿verdad? En absoluto. La base es fundamentalmente la anticoagulación, como hemos hecho siempre, y en la situación aguda de que tengamos de deterioro, pues se puede utilizar en estos casos, sí. Muy bien. Otra pregunta que nos hace un compañero geriatra, Juan Manuel. ¿Se podría pensar en una anticoagulación muy temprana en pacientes con mayor riesgo como son los ancianos? Es decir, en pacientes ambulatorios con PCR positiva pero que están asintomáticos. ¿En algún momento te plantearías la tromboprofilaxis? Yo creo que todo depende de la situación clínica del paciente y del beneficio clínico neto. Me explico, si vamos a tener un paciente, desafortunadamente nuestros pacientes mayores están aislados en casa, son pacientes que les estamos diciendo que se tienen que aislar por el problema del mayor riesgo que tienen, son pacientes que tienen poco acceso de movilidad. En esos pacientes y que tengan pues, antecedentes de enfermedad tromboembólica, y que empecemos a ver que tengan un alto riesgo de mayor carga inflamatoria, yo creo que tenemos que ser proactivos a la hora de iniciar la profilaxis con hepatitis molecular. Me parece adecuado. Pero que de entrada, de una forma sistemática, que digamos a todo paciente con diagnóstico de COVID que tengamos que utilizar en todos ellos, yo lo dejaré. No, creo que no se puede hacer una recomendación
completa. Vanessa quiere hacer un comentario adicional. Adelante, por favor. Hay que tener en cuenta que la administración de heparina es fácil, pero no todos los pacientes saben administrársela. Es decir, que muchas veces le prescribimos al abuelo una heparina, a lo mejor los pacientes mayores encima se han aislado de sus hijos, nietos para evitar el contagio, a ver quién le pone la heparina y a ver si se la pone bien. Es una cosa que hay que tener en cuenta, que la heparina mal administrada es una fuente de problemas hemorrágicos que pueden llegar a ser muy graves. Eso es otra de las cosas que muchas veces se prescribe fácil heparina para todo el mundo y ojo que están en el domicilio. Bueno, es un detalle muy relevante y que merecía la pena puntualizar. Paco, otra pregunta que también se han planteado varios compañeros y, bueno, lo has comentado creo que durante la charla, pero yo creo que es importante volver a hacer mención a esto. En pacientes que están anticoagulados previamente, que ingresan por una infección por COVID-19, ¿hay que cambiarles a todos ellos durante el ingreso a heparina de bajo peso molecular? Yo creo que esa afirmación es decir que no a todos los pacientes. Correcto. Creo que ha habido en algunos centros, no solo con el tema del COVID, sino que había la postura de que un paciente que ingresa anticoagulado vamos a pasarlo a heparina porque puede tener interacciones con los fármacos, con los antibióticos. Yo creo que es una mala práctica. El tema de la terapia puente de por sí, de forma sistemática, no es una buena forma de actuar. Y entonces, en particular, en un paciente en el que lleva una buena calidad de anticoagulación, que en teoría que está bien hemodinámicamente, que no vamos a utilizar fármacos que pueden interaccionar, esos pacientes de menor riesgo sí que se puede continuar con su fármaco anticoagulante que llevaba sin necesidad de hacer el cambio a la heparina de bajo peso molecular. En el resto de los pacientes en el que de prever pues una interacción o que pueda tener un mayor riesgo de inestabilidad y que con vistas a que necesite intubación o que necesite acceso por vía central, a ese paciente sí que hay que hacer un cambio. Correcto. Pues David, voy con un par de preguntas para ti. Nos plantean desde Perú, amigo Henry, que si modificarías la dosis de aspirina para usar en los casos de pacientes con COVID-19. Bueno, la pregunta es la respuesta, perdón, es que no. En principio, la aspirina, el ácido acetilsalicílico, no tiene ninguna contraindicación con el tratamiento. Por tanto, yo seguiría tratándoles con la misma dosis, vamos, sin ningún lugar a dudas. Perfecto. Una pregunta interesante. ¿Qué papel crees que pueden jugar los test de función plaquetar en la toma de decisiones por uso de antiagregación en este escenario en concreto? Me refiero de la pandemia COVID-19. Una pregunta no interesante, interesantísima. Lo hemos comentado un poquito antes en una respuesta anterior. Obviamente, pues el papel es limitado porque en la práctica clínica el papel es limitado, no nos vamos a engañar, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando jugamos con posibilidad de que el paciente tenga un alto riesgo trombótico y no tenemos la seguridad de que el paciente esté bien cubierto, bien por la interacción medicamentosa o bien por alguna otra razón, la posibilidad de testar la actividad plaquetaria, o en este caso la inhibición de la actividad plaquetar, tanto por la vía del P2Y12 como otras vías independientes, puede ser por lo menos de utilidad. Ya digo que no está obviamente validado ni para este escenario ni para casi ninguno, ¿no? Oficialmente, pero que nosotros en la práctica lo podemos usar de forma puntual y nos puede ayudar, yo creo que sí. Perfecto. Pues voy a pasar unas preguntas para Vanessa. Nos comentan, nos preguntan por aquí, en concreto Matilde, si, dado que las heparinas de bajo peso molecular tienen entre ellas pues, pequeñas diferencias, ¿habría o considerarías si hay alguna indicación en la que alguna de ellas estuviera más recomendada o sería más recomendable que las otras? Y asociada a esta pregunta, si puedes responder también a Karelin, ¿qué harías o si modificarías en algo la pauta en pacientes pediátricos? Bueno, las heparinas de bajo peso molecular va a depender del diagnóstico. Si lo que queremos son pacientes arteriales, yo creo que los pacientes arteriales deben de ir con una heparina cada 12 horas. Aquí en España fundamentalmente usamos la enoxaparina. Pero sí que es importante que para pacientes arteriales, ya sea pues prótesis mecánica, en el caso de que sea una filación auricular, todo el entorno arterial
debería ir con una heparina cada 12 horas. En el entorno venoso, pues ahí sí que podemos ampliar el abanico. Se puede utilizar pues, la bemiparina, la tinzaparina, muy interesante, sobre todo si la función renal está tocada, ya que es la heparina de bajo peso molecular más grande, con lo cual es la que menos se elimina por el riñón. O sea, es una heparina interesante para paciente anciano, paciente que tiene un filtrado glomerular inferior a 50, pues quizás esa heparina sería buena. Para pacientes pediátricos, yo lo siento, pero no tengo mucha experiencia en pacientes pediátricos porque en mi hospital no hay pediatría. Con lo cual sí que es verdad que tengo unos cuantos críos con prótesis mecánicas. En el caso de las heparinas de bajo peso molecular, en general suelen necesitar un poquito más, pero yo lo ajustaría a peso, y salvo que sea un paciente de muy alto riesgo trombótico, en el cual hay una sospecha de infrarosificación, ¿no? Pues siempre se puede medir unos niveles de anti-10 y ajustar un poquito mejor, pero yo creo que no hay grandes diferencias. Lo que, por ejemplo, yo nunca usaría es la dosis de enoxaparina 1,5 cada 24 horas, porque primero el volumen de administración es muy grande, con lo cual el riesgo de hematoma local es elevado. Segundo, el pico que haces es muy alto, con lo cual aumenta mucho la posibilidad de que haga un evento hemorrágico durante las primeras 4 horas, en el pico máximo. Y luego muchos pacientes no llegan al valle, o sea, el valle baja demasiado y muchos pacientes a la siguiente dosis están cortos. Porque, a fin de cuentas, la enoxaparina, las dosis terapéuticas es 1 miligramo cada 12, o sea que serían 2 miligramos kilo al día. Si pones 1,5, pues puede que estés infratratando. Así que yo, si uno quiere utilizar una heparina de 24 horas, hay otras en el mercado que están diseñadas para ello. Y la enoxaparina la dejaría cada 12 horas. Fantástico. Un par de preguntas para Paco. Nos pregunta Ana, en pacientes que han tenido un TEP, en este contexto de infección, afectación pulmonar por COVID, etcétera, etcétera, ¿recomendarías al alta anticoagulantes directos como tratamiento antitrombótico? Y, dada la situación actual, con dificultad para el control INR, deberían ser la primera opción. Y la tercera parte de la pregunta sería, ¿y crees que la duración de ese tratamiento anticoagulante debe ser la misma que en circunstancias normales, es decir, en un paciente no COVID? Bueno, me parece una pregunta muy interesante. Yo creo que se abre un abanico del uso de los ACORS en ese tipo de pacientes, dado la dificultad del control. Son pacientes que están infectados y con lo cual tenemos mucha dificultad de utilización de los antivitaminas K en este tipo de pacientes, no se va a hacer control. Y lo que tenemos que comparar o valorar es continuar con las heparinas, un tratamiento prolongado, o una forma mucho más lógica es la utilización de los anticoagulantes de acción directa. El problema fundamental es el absurdo de que no haya financiación por parte de la administración en esta patología. Yo creo que, como ha comentado Vanessa, ha habido comunidades en las que sí que se han planteado la financiación, me parece fantástico. El subgrupo o las comunidades autónomas en los que no se ha barajado, me parece que deberíamos seguir peleando. Creo que las sociedades científicas deberíamos luchar por nuestros pacientes e intentar que haya una financiación, porque lo que nos estamos jugando es la vida de nuestros pacientes y es durante un tiempo limitado, no es de por vida como puede pasar con una fibrilación auricular. Yo creo que es un subgrupo de pacientes interesantísimo y yo creo que en cuanto a la prolongación, yo creo que hay que valorar muchas cosas. Cómo ha quedado ese ventrículo derecho después de la embolia pulmonar, cómo está el paciente delimitado, me refiero a que se quede más postrado, el que tenga una afectación clínica mucho más importante y que favorezca el éxtasis. Yo creo que en ese tipo de pacientes sí que se debería hacer un tratamiento más prolongado para prevenir recurrencias. Muy bien, en cualquier caso siempre individualizando, ¿verdad? Bueno, pues la verdad es que nos van llegando más preguntas y la verdad es que me cuesta un poquito dar abasto con todas las que hay. Muy bien. La verdad es que se van repitiendo el tema del TEP, etcétera, etcétera. Entonces, Paco, también aquí nos preguntan un par de compañeros si definitivamente tú crees que
pese a las, digamos, a las dificultades para entender la fisiopatología que estamos viendo, la complicación vascular, cardiovascular en relación con el virus y tal, si realmente crees que tenemos que ser mucho más proactivos de lo que estamos siendo a la hora de anticoagular a todos los pacientes que ingresan. ¿Crees que hay un déficit? ¿Crees que estamos siendo demasiados conservadores? Yo creo que la evidencia que estamos teniendo es que la incidencia de complicaciones trombóticas es muy elevada, mucho más de la que pensábamos, porque en muchos casos está pasando desapercibida y cuando se están haciendo estudios más sistemáticos del árbol vascular es cuando se están descubriendo la presencia de trombos y que estos trombos además pueden participar en la evolución desfavorable de nuestros pacientes. Con lo cual, mayor evidencia a ser más activos, al menos con dosis profilácticas y que de una forma sistemática en todos los pacientes que están ingresados y en aquellos pacientes, como hemos hecho la discriminación, aquellos pacientes en los que tengan marcadores de riesgo o que tengan algún factor predisponente, pues hay que utilizar dosis intermedias. Y tenemos que identificar esos pacientes que tienen deterioro hemodinámico, esos pacientes que ingresan en unidades de cuidados intensivos, esos pacientes que tienen una alteración ventilatoria mayor y que desafortunadamente van a pasar desapercibidos por la situación clínica del paciente y hay que ser mucho más activo a la hora de identificación y ante el mínimo sospecha, pues utilizar dosis anticoagulantes. Perfecto. Nos pregunta también aquí una compañera. Yo creo que nos preguntan mucho sobre casos concretos, pero vamos a intentar adaptarlos para que sean unas respuestas un poquito más amplias. En pacientes que han recibido heparina de bajo peso molecular a dosis, lo que hemos llamado extendida o intermedia durante el ingreso, al alta, ¿qué recomendarías? ¿Que continúe con la dosis intermedia o con la dosis profiláctica? Esto yo creo que es muy importante que quede claro. Pues yo creo que la dosis intermedia es una dosis que puede tener mayores complicaciones hemorrágicas. No es lo mismo un paciente en el que lo estamos viendo todos los días y que tenemos, ante cualquier problema, podemos hacer una modificación del tratamiento, mientras que la evidencia que tenemos es utilizar dosis profilácticas y yo creo que es mucho más prudente, siempre individualizando, pero mucho más prudente que una vez que tenemos el paciente más estable, que hemos decidido en la alta hospitalaria, que lo mandemos a casa con una dosis estándar de profilaxis. Perfecto. Vamos a hacer, ya nos queda poco tiempo, a ver si me da tiempo a hacer una pregunta más para cada uno. David, comenta por aquí algún compañero la posibilidad de utilizar los antiagregantes endovenosos potentes, como son los 2-beta o del que disponemos más recientemente, que es Cangrelor, en estos pacientes, sobre todo en el contexto de un infarto con elevación del segmento ST, dado que al ser positivos estos pacientes para infección COVID, pues que pueden tener una hiperreactividad plaquetaria. ¿Qué opinarías al respecto? Bien, bueno, muy interesante también. La verdad, como bueno, no me he dado, digamos, mucho hincapié en esa parte, pero realmente la interacción con Cangrelor o con los antibióticos B3A es nula, por lo menos conocida, ¿no? Con todos los fármacos que se están utilizando para el COVID. Por tanto, no tenemos ese problema. En cuanto al tema del riesgo protrombótico, la verdad es que es una opción bastante buena. Es una opción en la que los centros que así lo puedan utilizar, sobre todo hablo por Cangrelor, ¿no? Pues se podría considerar. Hay que considerar luego también que Cangrelor obviamente es un fármaco intravenoso en el momento agudo del síndrome coronario agudo, que luego el paciente tendrá que seguir un tratamiento, vamos a llamar, estable crónico oral, ¿no? Entonces no hay que perder de vista el que por dar este fármaco vayamos a relajarnos luego de cara al seguimiento del paciente. Yo creo que es una opción válida, más que como cualquier otra, y que ha de considerarse sobre todo si el paciente tiene un alto riesgo trombótico, como por ejemplo pues una trombosis del stent, ¿no? Perfecto. Una pregunta directa para Paco, que piden que apruebes su conducta, es decir, nos explican el caso de un paciente COVID, también evidentemente, sin insuficiencia respiratoria, radiografía de tórax normal, que únicamente tiene síntomas constitucionales y unos cuantos días de fiebre, al que le están poniendo hidroxicloroquina. Habría mucho que discutir sobre si habría que ponérsela o no. Pero nos comenta que esta doctora que le está dando tromboprofilaxis y tiene factor de riesgo para trombosis venosa pulmonar o TEP. Y te pregunta, ¿lo estoy haciendo bien? Yo creo que es lo que hemos hablado. O sea, si tenemos un paciente
el que tenemos lo tenemos confinado, que no va a moverse y que tiene un mayor riesgo de enfermedad trombólica, me parece perfecto que se utilice la dosis profiláctica. Sí. Muy bien. Y más que una pregunta, un comentario para Vanessa, de la doctora Inmaculada Roldán, que dice que es más optimista que tú y que cree que no existe justificación por la Administración para no cambiar el IPT y poder prescribir libremente los ACOTs. ¿Quieres comentarle algo y responderle a Inmaculada, que es la otra coordinadora del grupo de trombosis? Pues ojalá, sí, yo no tengo interés en que vuelva, pero sí que es verdad que la Administración cuesta muchísimo trabajo. Yo estoy en la Comisión Regional de Fármaco para aprobar fármacos y es que hay que luchar cada pequeña indicación. Eso que, por ejemplo, en Murcia pues conseguimos que de los 6 meses pasara a 3, conseguimos que se aceptara la hemorragia como motivo de cambio. Yo creo que va a depender un poco de lo ocupados que estén en otras cosas y de si hacen las cuentas o no. Pero si hacen las cuentas, yo mucho me temo que, porque además tienen la mala costumbre de qué vale una pastilla de Sintrom y qué vale una pastilla del directo. Multiplican y no les sale. Pero oye, ojalá. Ojalá, efectivamente. Bueno, pues son... ¿Sí? Yo sí que es verdad que habíamos notado una bajada de pacientes con antivitaminasa y están volviendo. O sea que mucho me temo que todavía hay mucho que hacer. Bueno, seamos optimistas. Bueno, pues David, Paco, Vanessa, ha sido un auténtico placer compartir este rato con vosotros. Como he dicho al principio, lo fundamental no es solo trabajar bien con compañeros, sino que además que sean amigos, con lo cual no es trabajo, sino que es un auténtico placer. Yo creo que tenemos que insistir en que el documento de posicionamiento que hemos hecho, pues bueno, pues como todo en la vida, pues hay gente que podrá estar más de acuerdo, menos de acuerdo, porque falta mucha evidencia científica al respecto, pero han sido recomendaciones, yo creo, las que habéis presentado hoy, todas hechas con muchísimo sentido común y que lo que deben sentar son unas bases y que después cada uno las adapte a su realidad, pues como buenamente pueda, ¿verdad? Quería recordar también que este directo ha sido organizado por la Sociedad Española de Cardiología, a la que le agradecemos enormemente el foro que nos ha prestado, y también agradecer muchísimo, por supuesto, a Boehringer Ingelheim el patrocinio de esta actividad, que recordamos que está acreditada con 1,5 créditos y que al finalizar el directo, que va a ser nada en 1 minuto, se podrá acceder al formulario de acreditación en el botón que está justo debajo del reproductor del vídeo. Este formulario va a estar abierto hasta las 12 de esta noche. Ya no habrá más preguntas, pero bueno, agradecer a toda la gente que ha estado conectada y preguntando. Hemos tenido casi 50 preguntas en total, con lo cual pues yo creo que ha sido una interacción muy positiva. Y recordar que también, una vez concluya el directo, el vídeo de la sesión va a estar colgado en esta misma página web para su posterior consulta. Y no quiero dejar pasar la oportunidad, como coordinador del grupo de trombosis, en conjunto con la doctora Inmaculada Roldán, que hoy no ha estado con nosotros, para pues bueno, recordar y animar a todos los compañeros que están trabajando duramente durante esta pandemia. Bueno, con las condiciones que todos sabemos, pero que se ha realizado un esfuerzo realmente importante. Agradecerlo a todos los que hemos estado trabajando ahí y también, pues evidentemente, pues mostrar nuestras condolencias a todas las personas que han perdido a seres queridos durante la pandemia. Así que, si me permitís, voy a despedir ya la sesión. Un placer, un abrazo fuerte a todos y nada, muchísimas gracias a todos los que han estado conectados y viendo el directo por su interés. Un abrazo. Adiós. Adiós. Adiós.